Bueno, cordial saludo. Primero que todo, mi nombre es Tony Santiago Puente García. Hago parte del programa de artes visuales. Estoy en noveno semestre en estos momentos. Y la temática que me corresponde para este video es el tema de la cultura de la paz y el posacuerdo. Entonces yo para esto decidí hacer una pequeña presentación como abordando algunos de los aspectos de los que se deben tratar y de los que quiero como hablar y desarrollar eh, a lo largo del video. Entonces, yo por acá tengo la presentación. Por acá tengo la presentación. Por acá. Listo. Bueno, primero que todo, los aspectos que quiero tratar es el tema del posacuerdo, formas de violencia, pobreza en el campo, memoria y cultura de la paz. Para el tema del posacuerdo, es importante como en general hablar de qué se trata el posacuerdo, ya que se hace referencia como a todos los momentos que se han vivido después de lo que fue la firma del acuerdo. Aquí pues se involucran muchos actores, se involucran muchos aspectos que tienen que ver con múltiples aspectos políticos, aspectos sociales, temas de reintegración, temas de acuerdos y cosas que se han logrado sintetizar y se han logrado desarrollar y llevar a cabo, como hay cosas que no se han podido lograr a cabo, en parte también por temas políticos, temas de intereses, también en mi opinión personal, pues una falta también de disposición entre ambas partes, no solamente tanto del gobierno, sino también de, de los actores, pues, que en algún momento fueron armados y que lamentablemente, pues muchos de ellos, como si han cumplido su parte y se han reintegrado y han tratado de reintegrarse a la sociedad, muchos de ellos pues han optado por seguir, digamos, en esta vida de, delictiva y pues yendo en contra de lo que ha sido, eh, de lo que se habló como acuerdos de paz. Un segundo aspecto, quisiera hablar de las formas de violencia. Yo, pues, bueno, como se puede ver en el MOOC, nos hablan de muchas formas de violencia. Yo quisiera, pues, hablar de algunas de ellas, como son la directa, la estructural, la cultural. El tema de la violencia directa, pues, se refiere a manifestaciones de violencia totalmente, eh, puede decirse, explícitas, o sea, directas, como la palabra lo dice. Temas de agresión física, agresión verbal, violencia sexual, eh, violencias que van, pues, ya de una manera eh, mucho más implícitas. El tema de la violencia estructural tiene que ver mucho con la violencia cultural, que habla un poco de lo que es la violencia como de cierta forma invisible, una violencia que está arraigado como unas costumbres que tenemos nosotros desde que incluso estamos muy pequeños en nuestros hogares, en nuestros entornos sociales, que llevan a que muchas conductas se normalicen. Y en este tipo de conductas podemos ver el machismo, podemos ver los estatus, las rivalidades. eh, por ejemplo, el tema del machismo es algo que es muy común en las familias, incluso hasta el día de hoy, y que se normaliza mucho. Se normaliza mucho por parte de las abuelas, por parte de las mamás, que ha ido cambiando un poco generación tras generación, pero que es algo que se sigue normalizando mucho. Y de cierta forma pues se ve como algo normal, ¿sí? Porque es algo como de costumbre, como es algo generacional, es algo que se ve muy, muy normal y por eso es que se ve como una violencia invisible. Aparte de estas violencias también hay una violencia, no está acá presente, pero quisiera hablar de ella como la violencia mimética, que es esa violencia que tendemos como a imitar de cierta forma cuando queremos imitar al otro, que es algo que va mucho como de la mano de la antropología, de que todos los individuos tenemos como la misma capacidad de razonar y frente a esto siempre vamos como a las mismas soluciones. Entonces, en ese aspecto, la violencia mimética habla mucho como de que todos tendemos a ir como a las mismas soluciones cuando se trata como de competir con el otro, como de luchar por algo, como de el que sea más predominante, el que pueda lograr algo eh, en comparación al otro. Otro aspecto del que quiero hablar también es la pobreza en el campo, que pues esto es uno de los factores fundamentales y principales por los cuales se han desligado muchos conflictos a lo largo de la historia en Colombia y que incluso acá pues han surgido muchos grupos armados, es precisamente de la gente del campo.
Y este es un tema muy sensible precisamente por esto y el que se tiene que hacer mucho hincapié en todo el tema de lo que son de lo que es el posacuerdo. El tema de la memoria es un tema que me toca mucho a mí personalmente como estudiante de artes, porque la memoria juega un papel fundamental en lo que es una construcción de una narrativa de paz y cómo las personas de ahora y en un futuro pueden ver eh, el tema del conflicto armado, cómo pueden reconfigurar este tipo de cosas por medio del arte precisamente, que más adelante como que abordar el tema de una forma como más amplia en relación a lo que es la temática con mi disciplina y con mi vida profesional también. Como un último aspecto de los 5 que se van a tratar, de los que traté, está la cultura de paz. Eh, la cultura de paz es algo que se trató de implementar y se está tratando de implementar también después de los acuerdos de paz como algo de cátedra de paz que va ligado a la educación, a las instituciones, a cómo podemos desde estas partes eh, lograr inculcar una cultura de paz que vaya de la mano con valores, comportamientos, eh, igualdades de género, derechos humanos, algo que esté arraigado a nosotros desde muy pequeños, no solamente en etapas adultas, sino que desde muy pequeños ya empezar como a inculcar este tipo de cosas. Aquí de pronto me salté algunos aspectos, pero pues supongo que no importa mucho el orden. En el tema de las preguntas, quise abordar estas que están acá. ¿Cómo puede contribuir el arte en la construcción de una paz? Como venía hablando de la memoria, el arte en el tema de las narrativas es fundamental, porque nosotros tenemos la capacidad de narrar historias y de contar historias que muchas veces nos sirven como recordar y una resignificación del presente. Eh, ¿Cómo puedo crear memoria por medio del arte? Precisamente esto va ligado a lo que acabo de decir. Tenemos muchas herramientas para poder crear memoria, que las memorias surgen a partir de ciertos relatos que nosotros tomamos y plasmamos por medio de diferentes técnicas que para dar un ejemplo tenemos la Comuna 13. La Comuna 13 es un espacio que fue azotado por la violencia en diferentes aspectos y se resignificó por medio del arte, más específicamente por medio de los murales, del graffiti, etc. ¿Cómo contribuye a la construcción de unos valores de paz? Desde el arte tenemos muy en cuenta el campo de la educación, y es que nosotros como maestros finalmente estamos ligados mucho a las aulas y a la educación, y desde estos ámbitos nosotros podemos, desde lo que sabemos y de las técnicas que podemos abordar, cómo construir valores y cómo tratar de dar construir ese tipo de valores desde las aulas, desde los trabajos con la comunidad y desde todos estos aspectos sociales que nosotros como artistas nos vemos involucrados. La presentación llega hasta aquí, pero entonces también quisiera seguir abordando el resto de temas de los cuales tenemos que hablar. Eh, Varios de los argumentos que se nos plantean entre la temática y la disciplina, como digo, es el tema de la construcción de narrativas. Para ejemplificar eso también podemos ver parte de las enseñanzas que teníamos en las unidades. Podemos ver el tema del Museo de la Memoria, podemos ver también ejemplos como la obra de Doris Salcedo, Fragmentos, que fue una obra que se realizó por medio de las armas que hacían parte de estos grupos armados, para más específicamente las FARC. Esta obra lo que hace es también involucrar a las víctimas, y esto por medio de lo que yo diría como una catarsis, en donde ellas mismas empiezan a forjar el suelo con el que posteriormente se va a construir la obra. Eh, Aquí también podemos ver cómo por medio del arte víctima, las víctimas pueden como que tener una especie de sanación, una especie de rituales donde, como lo mencioné anteriormente, pueden tener como una catarsis de lo que vivieron, de lo que están viviendo, y pueden hacer como un ritual, lo menciono nuevamente, como para cerrar ese ciclo, como para quedar ya, tratar de quedar en paz con ellas mismas y como también con todo eso han vivido. Eh, Nuestra disciplina está muy enfocada a todo este tipo de cosas finalmente. Mm, por eso creo que la temática va muy en concordancia con el tema de las artes. Eh, Siempre se ha buscado como desde las artes crear puentes entre generaciones y construir también eh, dispositivos de memoria. Dispositivos de memoria que nacen a partir de diferentes monumentos donde la gente puede ir
y hacer cierto tipo de reflexiones a partir de un concepto que se trata en este dispositivo de memoria, y a partir de ese concepto cómo las personas empiezan a reflexionar, empiezan a construir memoria, empiezan a preguntarse y a ver lo que pasó, lo que puede estar pasando y lo que no se puede repetir y lo que preferiblemente deberíamos dejar allá, en ese pasado. Mm, eh, Como ciudadano ya del común en mi vida personal, hay que decir que todo este tema de la cultura de la paz se debe tratar al día a día, tanto como yo me relaciono con los otros, como yo me relaciono con las instituciones y con el mismo gobierno, porque muchas veces nos quejamos de la corrupción, del tema de la violencia, pero sin darme cuenta yo estoy actuando desde muy pequeñas cosas, estoy contribuyendo a eso, estoy contribuyendo incluso a los temas de corrupción cuando trato de pronto de chantajear a alguna gente de tránsito para que me dé vía libre, cuando de pronto trato mal a mi compañero, tanto de estudio como de trabajo. Son muchas cosas pequeñas en las que nosotros tenemos que indagar y tenemos que replantearnos para así contribuir con un granito de arena que poco a poco va a generar una cultura y unos valores que van muy en concordancia con toda esta temática de lo que estamos hablando y con un posacuerdo del que no soy ajeno, porque finalmente estoy haciendo parte de todo esto. A mi vida profesional, como lo mencionaba anteriormente, todo eso hace parte de un trabajo de comunidad que más adelante, cuando ya esté ejerciendo por completo mi carrera, voy a trabajar en diferentes aspectos, con diferentes comunidades, en diferentes ámbitos como las aulas de clase, como los espacios ya más de comunidad, de proyectos artísticos grandes que tengan que ver con estas personas, muchas veces con las víctimas, porque en el ámbito de las artes pues nosotros tratamos y llevamos finalmente a cabo proyectos en donde tratamos con gente de en muchos contextos, ¿no? Y en uno de esos contextos está el tema de las víctimas. Nos puede tocar muchas veces el tema de la resignificación de espacios. En el tema profesional es fundamental, o sea, lo que voy a realizar a partir de ahora y lo que incluso ya he hecho y lo que he contribuido de a poquito ha sido muy en concordancia con esta temática de la cultura de la paz. Y ya para cerrar el tema, quisiera hablar como de unas conclusiones, a modo pues de cerrar, ¿qué me puede dejar la temática? Creo que hay que trabajar como primera conclusión desde la familia hay que inculcar unos valores que den unas luces de lo que va a ser más adelante esa personita, cómo se va a relacionar con los demás, cómo se relaciona con su familia, con sus hermanos, con sus padres. Como segunda conclusión, la Cátedra de la Paz, cómo se está implementando realmente esto, qué importancia tiene esto, que es mucha, y cómo se debería y se tiene que implementar de una forma adecuada en todas las instituciones educativas para que también en relación con la familia se construya también una cátedra de paz desde las instituciones, una cultura de paz. Un papel como artista, como tercera conclusión, el que ya mencioné, es una temática que va completamente en concordancia con lo que yo hago y con lo que voy a hacer. Entonces, desde que estaba viendo los MOOCs siempre estoy ahí como pensando en las cosas que yo ya he hecho. El papel como ciudadano, lo repito, yo tengo que empezar desde mi casa, desde mi trabajo, desde mi entorno, desde mi papel como ciudadano, a empezar a contribuir de a poquito a mi granito de arena para que todo este tema de la paz, que no solamente es un tema de conflicto armado, sino que es algo mucho más grande que nos permea a todos, desde formas muy pequeñas, cómo puedo empezar a ayudar. Y mi papel como estudiante de la universidad, como estudiante de la Universidad del Quindío, tengo que dar unos ejemplos de todo eso que estamos hablando, de las cátedras de paz, de la cultura de paz, de todo ese tema de la temática que se está abordando, como yo tengo que dar un ejemplo, no solamente como profesional y como ciudadano, sino como estudiante, ante los demás, ante la ciudad, ante el país entero, como estudiante y como futuro egresado de la institución y del programa de artes visuales. Así más o menos en general, pues quise abordar como este tema de la temática, dar gracias pues por esta oportunidad que se nos ha presentado para poder sintetizar todo este tema de la cátedra multidisciplinar y pues ya cerrar el video dándoles unas gracias nuevamente por la oportunidad